Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de UML en el que vamos a hablar de algo importante, la programación orientada a objetos. Vamos a hablar por qué surge este paradigma de la programación, o filosofía, o forma de programar, como lo queráis ver. Y vamos a mencionar también en este vídeo, solamente los vamos a mencionar, conceptos importantes de la programación orientada a objetos. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto antes de ponernos a diagramar en UML? Tenemos que hacer esto antes de diagramar en UML porque esta filosofía, la programación orientada a objetos, este paradigma, esta forma de programar, es la que se utiliza mayoritariamente hoy en día para crear aplicaciones, para crear sistemas. Así que si hoy en día vas a utilizar UML para crear un diagrama de algo, es más que probable que lo tengas que hacer sobre una aplicación que va a seguir este paradigma de la programación orientada a objetos, o vas a tener que diagramar un sistema que utiliza la programación orientada a objetos. Así que hoy en día es prácticamente imposible ponerte a diagramar algo con UML si no entiendes a la perfección qué es la programación orientada a objetos, porque es lo que se sigue, lo que se utiliza hoy en día para crear aplicaciones. Sé que esto no gusta, porque seguramente estéis deseando ya poneros a diagramar en UML y ver los diferentes diagramas que hay, pero es como si intentas enseñar a un niño a multiplicar y a dividir sin haberle enseñado previamente a sumar y restar. Es prácticamente imposible. Aquellos que conozcáis en profundidad la programación orientada a objetos, os podéis saltar perfectamente este vídeo e ir al siguiente. Pero aquellos que no conozcáis perfectamente la programación orientada a objetos y sus principales conceptos, os recomiendo vivamente que veáis este vídeo, y no solamente este vídeo, sino lo que mencionaré al final también de este vídeo, ¿no? Para entender bien la programación orientada a objetos, tenemos que comenzar a hablar por qué surge la programación orientada a objetos. Y para ello tenemos que hacer una breve historia por, los lenguajes de programación desde que surgieron a principios de los años 50 hasta hoy en día. Lo vamos a hacer muy brevemente, ¿no? Porque esto daría para hablar mucho, largo y tendido. Pero si simplificásemos mucho esta historia, podríamos decir que los lenguajes de programación surgieron a principios de los años 50. Y esos primeros lenguajes de programación seguían un paradigma, una filosofía o forma de programar que se denominó programación no estructurada. Algunos ejemplos de lenguajes que seguían la programación no estructurada, pues por ejemplo ensamblador, o las primeras versiones de Fortran y COBOL. Primeras versiones porque estos dos lenguajes luego evolucionaron y siguieron otro paradigma que veremos después, ¿no? También podríamos hablar de BASIC. Mirad, aquí tenéis un código en BASIC. Yo es que tengo especial cariño, ya lo he comentado en otros cursos, a este lenguaje de programación porque fue el lenguaje de programación en el que di mis primeros pasos. Este lenguaje de programación es el que utilizaba un ordenador muy famoso en los años 80 que se llamaba Spectrum. Yo concretamente tenía el Spectrum Plus. Básicamente servía para jugar, pero a mí lo que me gustaba era entrar en el código fuente de esos juegos y hacer trampas, ¿no? Entrar en el código fuente y darme vidas infinitas, o hacer que el juego fuese más despacio. Y cuando entrabas en el código fuente, que se conseguía pulsando la tecla Break del teclado, pues lo que te encontrabas era esto, ¿no? Esto es puro BASIC. ¿Qué características tenía este lenguaje de programación? Pues características de programación no estructurada, como por ejemplo que es un lenguaje de programación basado en líneas de código que se van numerando. ¿Ves? La línea 310, la 320, la 330. Se numeraban de 10 en 10 por si en un futuro, a posteriori, después de haber creado la aplicación, tenías que meter, por ejemplo, una línea de código entre la 310 y la 320. Como se tenían que numerar, pues si hacías esto, numerarlas de 10 en 10, podías crear una, la 315, por ejemplo, que se colocase entre estas dos, ¿no? Entonces esta era una de las características de la programación no estructurada. Otra característica muy importante, el uso del goto. Esto es una de las maldiciones de los lenguajes de programación cuando surgieron, ¿no? Y a día de hoy todavía se sigue considerando una maldición porque se sigue utilizando en algunos lenguajes, el goto. El goto lo que hacía era dar saltos, ¿no? Ya sabéis que un programa sigue un flujo de ejecución que normalmente es de arriba hacia abajo. Cuando ejecutas un programa, pues empieza a ejecutarse por arriba y continúa pues en la siguiente línea y en la siguiente hacia abajo. Cuando el programa se encuentra con un goto, ese flujo de ejecución que va de arriba a abajo se ve interrumpido. O bien porque pega un gran salto hacia adelante saltando un montón de líneas intermedias, o bien porque pega un salto hacia atrás, volviendo a repetir líneas que
ya interpretó, por las que ya pasó. Y esto derivaba en un problema muy conocido que se denominó código espagueti. Y se le denominó así porque el problema que genera es parecido al que tenemos en un plato de espaguetis, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en un plato de espaguetis? Pues espaguetis enredados uno con otro, ¿no? Si intentamos seguir el camino que sigue un espagueti dentro de un plato de espagueti, nos daremos cuenta de que ese espagueti va hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, otra vez a la izquierda, otra vez hacia atrás. Pues es lo que ocurría con este código. Cuando un programador tenía que mejorar o corregir alguna cosa aquí, pues tenía que ir hacia adelante, tenía que ir hacia atrás, ¿no? Cuando leía el código. A ver, ¿a dónde me lleva esto? Pues me lleva a la línea 2520. Entonces tenías que irte a la línea 2520 y ver qué ocurría allí. Y una vez que habías visto qué ocurría allí, quizás volver otra vez aquí y seguir hacia adelante. En fin, era un lío. Yo en algunos cursos he metido a este lenguaje de programación, al BASIC, no en los que siguen el paradigma de la programación no estructurada, sino en los que siguen el siguiente paradigma, el de la programación estructurada, del que hablaré ahora después. ¿Y por qué lo he hecho? Lo he hecho porque, primero, le tengo mucho cariño y segundo, porque también utiliza características de la programación estructurada, que es el uso de condicionales y bucles, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, se le suele considerar, a pesar de que yo en algún curso lo he metido en otro grupo, se le suele considerar al BASIC programación no estructurada. Para solucionar los problemas que generaban estos lenguajes bajo la programación no estructurada, a principios de los años 60 surgió otro paradigma, que es el de la programación estructurada, que os acabo de mencionar. Y surgió este paradigma, esta filosofía o forma de programar para intentar solucionar los problemas que generaba el paradigma anterior. Ejemplos de lenguajes bajo este paradigma, pues versiones posteriores de Fortran y COBOL que mejoraron y que evolucionaron de programación no estructurada a programación estructurada, o lenguajes como Pascal, lenguajes como C. Y bueno, pues la principal característica de estos lenguajes de programación, aparte de que incluían estructuras como condicionales, bucles e incluso funciones, pues otra característica es que desaconsejaban radicalmente el uso de la instrucción goto. Mirad, aquí tenéis un ejemplo de lenguaje C en el que vemos que ya se incluyen funciones, la función main, ¿no? Que es el punto de inicio del programa, es decir, ya existe el concepto de bloque de código, código que va entre llaves, ¿no? Ya empezamos a ver aquí los primeros bosquejos de lo que se denominó modularización, algo de lo que hablaré después. Las líneas de código ya no van numeradas, se incluyen pues tabulaciones para leer mejor el código aumentó mucho su legibilidad, pero a pesar de existir este nuevo paradigma de programación estructurada, pues también tenía problemas. Entonces, ¿qué problemas teníamos en aquella época con estos dos paradigmas de programación estructurada y no estructurada? Bueno, pues teníamos varios. Primero, que los bloques de código eran larguísimos, ¿no? Sobre todo con la programación no estructurada, aunque también con la estructurada. Y eso hacía que a la hora de depurar, de corregir un programa, pues el programador se volviese completamente loco, sobre todo si el programa no lo había hecho él. Otro problema es el que ya os he comentado del código espagueti. Tienes que, bueno, cuando vas a corregir algo, pues tienes que pegar saltos hacia adelante, hacia atrás, tienes que seguir el camino del espagueti. Otro problema muy importante, sobre todo con la programación no estructurada, es que si una línea de código falla, pues el programa caía. Es decir, imaginaos un programa que tiene miles y miles de líneas de código y en la línea 30 o en la 300, me da igual, pues resulta que esta instrucción falla. Bien, pues todo lo que hay después fallaba también. Es decir, en cuanto había un fallo, todo el programa caía. Eso era un error o un problema tremendo, ¿no? Derivado de esto, pues otro problema que tenían estas filosofías de programar, pues es que era muy difícil de mantener un programa con estos lenguajes y que era difícil de escalar. Escalar un programa es aumentar su capacidad para que sea capaz de asumir más trabajo. Por ejemplo, un programa escalable pues sería aquel que nos permite aumentar el número de usuarios, ¿no? Que trabajan con el programa a la vez, o aumentar el número de transacciones que realiza el programa. En definitiva, aumentar las funcionalidades de ese programa. Bien, pues con estos lenguajes de programación era dificilísimo hacer esto, ¿no? Es decir, aumentar las capacidades que tenía un programa. ¿Cuál es la solución? Pues como os podéis imaginar,
La solución a todos estos problemas fue la programación orientada a objetos, que surgió a comienzos de los años 80. Una cosa es cuando surge y otra cosa es cuando se comienza a utilizar masivamente. La programación orientada a objetos vino a solucionar todos estos problemas que tenían la programación no estructurada y la programación estructurada. Este esquema, como he dicho anteriormente, lo he simplificado bastante porque resulta que en la práctica hay lenguajes de programación que tienen características de dos paradigmas diferentes. Hay lenguajes de programación que tienen características de programación estructurada y también características de programación no estructurada, como por ejemplo Fortran. Y también hay lenguajes de programación que tienen características de programación orientada a objetos y características de programación estructurada. O sea que la línea que separa cada uno de estos paradigmas en los lenguajes de programación en la práctica es una línea a veces difusa, no tan clara como la podemos ver en este esquema. Y luego también que a medida que ha ido avanzando el mundo de la programación han ido surgiendo otros paradigmas, filosofías o formas de programar además de estas tres. Digamos que estas tres son las principales, pero también ha habido otros paradigmas como por ejemplo la programación funcional, que se ve en lenguajes como Haskell o Lisp, la programación lógica, como se ve pues, en Prolog, la programación concurrente y paralela, que además pues últimamente yo la oigo nombrar bastante. Y como digo, muchos lenguajes de programación modernos incluyen características de uno y otro. Pero bueno, lo principal de esto es que entendáis que la programación orientada a objetos, bueno, pues principalmente surgió para resolver estos problemas a la hora de depurar aplicaciones, a la hora de escalar aplicaciones que tenían antes, hace años. Un ejemplo de lenguaje orientado a objetos, pues puede ser Java, puede ser C# o puede ser Python. Por ejemplo, el código que estáis viendo ahora mismo en pantalla es un trozo de código de Python. Aquí entran en juego conceptos nuevos como el de la modularización, la herencia, etc. Conceptos como el concepto de clase, concepto como el de instancia, el concepto de método, comportamiento, en fin. De todo esto tendremos que hablar. ¿En qué consiste básicamente este paradigma de programación? La programación orientada a objetos. Bueno, pues cuando la comunidad de programación tuvo que enfrentarse a los problemas derivados de la programación estructurada y no estructurada, se plantearon muy bien, tenemos estos problemas. ¿Cómo los podemos solucionar de la manera más sencilla posible? Y decidieron que para solucionar esos problemas de la manera más sencilla posible había que darle un giro de 180 grados a la forma de programar, o por lo menos a la filosofía que se seguía a la hora de programar en aquel momento, creando un nuevo paradigma, inventando una nueva forma de programar que fue la programación orientada a objetos. Y para que resultase lo más fácil posible de entender, pues la comunidad de programadores pensó, ¿cómo lo podemos hacer fácil? Bueno, pues yo creo que pensaron, lo podemos hacer fácil trasladando lo que vemos en la vida real al código de programación. ¿Qué mejor manera de hacerlo sencillo si aquello que vemos en la vida real y con lo que interactuamos en la vida real de forma natural y sencilla todos los días, lo trasladamos al código de programación para de esta forma, bueno, pues manejar ese código de una forma más natural y más sencilla? En definitiva, esto consiste en trasladar lo que se ve en la vida real con los objetos a el mundo de la programación. Y lo que verdaderamente le cuesta al programador que se enfrenta por primera vez a este paradigma es observar los problemas que surgen a la hora de programar como objetos. El ver el código de programación como objetos. Muchas veces me han escrito y me han hablado en clases presenciales programadores, digamos, de la vieja escuela, ¿no? Es decir, aquellos que empezaron a programar en los años 60 o 70 y de repente tienen que aprender por, bueno, cuestiones laborales o porque les apetece, tienen que aprender este paradigma de la programación orientada a objetos. Bueno, pues normalmente les cuesta bastante, ¿no? Cuesta bastante porque, como digo, es un enfoque totalmente diferente, que consiste en esto, en ver las cosas del código como objetos, tanto los problemas como las ideas, verlo todo como objetos. Esta filosofía, paradigma, programación orientada a objetos, trajo consigo una serie de conceptos que es imprescindible entender. El concepto de objeto, el concepto de propiedad, de método, el concepto de clase y 4 conceptos importantísimos: herencia, abstracción, encapsulamiento y polimorfismo.
Para poder diagramar en UML hoy en día y saber lo que estamos haciendo y ser capaces de crear un diagrama UML de una aplicación medianamente compleja nosotros solos, tenemos que entender perfectamente estos conceptos. Son conceptos que no son sencillos de explicar ni de entender para aquel que no los ha visto nunca. Por eso, yo en este curso no voy a entrar en ellos, sino que os invito a lo siguiente. Aquellos que conozcáis ya estos conceptos, paséis directamente al siguiente vídeo. Pero aquellos que no conozcáis estos términos, estos conceptos, os invito a que vayáis a mi curso de programación orientada a objetos, no os asustéis, es un curso corto donde explico en profundidad estos conceptos y es necesario entenderlos para poder abordar este curso de UML. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a la lista de reproducción de ese curso de programación orientada a objetos y podéis empezar directamente por el vídeo número 3 hasta el final. En ese curso de programación orientada a objetos incluso se hace una breve y superficial introducción a UML y se hace así porque no era el objetivo de aquel curso, pero os puede venir bien. Se van a explicar en profundidad en dicho curso todos estos conceptos que tenéis ahora en pantalla y cómo relacionar estos conceptos con diagramas UML. Una vez que hayáis entendido bien todos estos conceptos explicados en ese curso, podéis retornar a este y continuar por el siguiente vídeo. Bien, nada más, dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.